escuchan? Amén. Bendiciones a todos. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. Me alegra verlos bien bonitos hoy, siempre, ¿verdad? Quiero que vayamos sin más preámbulos a la palabra de Dios. En Éxodo, capítulo 3, versículo 1. Cuando lo tengan me dicen amén. Son rápidos. No veo gente buscando que es tecnológico. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Amén. Y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Medián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Y apareciósele el ángel, en otra versión dice, apareciéndole el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque a causa de la zarza no se quema. Y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: no llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en el cual estás, tierra santa es. Amén. La palabra de Dios está bendecida. Quiero ponerle como título a este mensaje: la presencia de Dios manifestada en el hombre. Y cuando hablamos de presencia, podríamos referirnos a la circunstancia de estar presente o de que exista una persona en un determinado lugar en el espacio-tiempo. Cuando decimos que la presencia de Dios está en un lugar, estamos hablando de que la presencia de Dios está en esencia en ese lugar. Lo que quiere decir que no estamos hablando de una simbología o de un mito o una costumbre. Por esa razón hay mucha gente que no sabe lo que dice cuando está diciendo la presencia de Dios está aquí, porque muchas veces lo dice por costumbre, porque es normal decirlo estando quizás en una actividad especial o de oración, pero muchas veces no lo dice con la conciencia exacta y bien convencido de que la presencia de Dios en realidad está allí. Quizás también por el desconocimiento que tenga esa persona de lo que es verdaderamente la presencia de Dios. Y uno de los atributos que tiene la presencia de Dios es su omnipresencia. Lo que quiere decir es que Dios está dentro del espacio y del tiempo y fuera del espacio y del tiempo también. Quiere decir que Dios está en todos los lugares al mismo tiempo. Y usted dirá: ¿cómo así dentro y fuera del espacio y el tiempo? Lo que sucede es que Dios crea la materia dentro del espacio y el tiempo, el mundo y todo lo que en él habita. Y entonces en ese momento podemos ver que la materia tiene ciertas cualidades que la diferencian de su creador. Y una de las cualidades que tiene la materia que no tiene su creador es que fue creada, lo que significa que no es eterna. Significa que tuvo un comienzo, pero también tendrá un fin. Por esta razón Salomón dijo en Eclesiastés que todo lo que está debajo del sol es vanidad y aflicción de espíritu. Y dice que es vanidad porque pasará. Algunos eruditos argumentan lo siguiente: la palabra existencia puede ser atribuida a cualquier cosa que no sea Dios, porque la palabra existencia solamente se atribuye
a todo aquello que fue creado y tuvo un comienzo. Dios es eterno, por lo tanto Dios no existe. Dios siempre ha estado. Dios es más grande que la existencia misma. ¿Están siguiendo? ¿Cuántos quieren ver a Dios cara a cara? Yo también lo quiero ver cara a cara. Y justamente Adán en el principio gozaba de estos privilegios. Pero en el momento en el que Adán cometió la infracción y el pecado le golpeó, en ese crucial momento el hombre le da la espalda a Dios. Pero la consecuencia no tan solo la sufre Adán, sino su generación. Y lo que podemos ver en su generación es que aparte de que ellos ya no tenían el privilegio de ver a Dios cara a cara, ahora ni siquiera le conocen. Y es en este momento en el que se distribuyen todas las naciones de la tierra y se convierten en naciones politeístas. Tenían la creencia entre muchos dioses. Y aquí entra lo que llamamos la era mística, antes de la era precientífica y la era científica, donde todos los seres humanos, todas las naciones, le llamaban Dios a todo lo que desconocían. Creían en el Dios fuego, en el Dios sol, Ra. Creían en el Dios del trueno, Thor. Por el desconocimiento de una explicación lógica, adoraban todo lo que ellos no podían controlar con su conocimiento. Pero llega ese crucial momento donde Dios, el creador del cielo y de la tierra, decide manifestarse a la humanidad. Y lo que Dios hace es que escoge el pueblo más vil, porque ahora Dios quiere mostrarse como Dios a las naciones. Y es que Dios escoge lo que nadie espera que Él va a elegir. Lo que todo el mundo nunca pensó que de ahí va a salir algo bueno. Y Dios trata con Abraham. Y me impacta cómo Dios trata con un hombre que era politeísta, pagano, hacedor de imágenes. Abraham, desde antes de Dios revelarse a su vida, tenía una gran fe. Pero esta fe la tenía puesta en cosas equivocadas. Pero aquel Abraham, aquel pagano, aquel politeísta llegó a entender de que un solo Dios en la tierra podía resolver todas sus necesidades. Y de que fuera de Dios él no podía hacer absolutamente nada. Abraham, Dios lo transforma en Abraham. Y de ahí en adelante, todos nosotros hemos aprendido de él con un gran ejemplo de fe. En el Éxodo se dan una serie de acontecimientos que podríamos decir que no suenan como algo común, o sea, suenan como algo común, ya que lo hemos visto tanto en las televisiones, en las series, lo que acontece en el Éxodo. Pero antes de llegar al Éxodo, debo decirle que yo veo el trato que Dios tuvo con Abraham como una carnada. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no tan solo era revelarse a la humanidad, no tan solo era revelarse al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Y utiliza al pueblo de Israel y le dice a Abraham anteriormente que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y aquí, en ese momento, es que Dios utiliza al pueblo de Israel, porque Él no quiere solamente que el pueblo de Israel lo reconozca como Dios, sino que todas las naciones de la tierra salgan del engaño y conozcan el verdadero Dios que creó el cielo y la tierra. Y me impacta cómo Dios llama a Moisés, porque Moisés fue creado donde Faraón,
Y podemos ver que lo que Moisés aprende en la casa de Faraón es algo que nosotros podríamos decir, bueno, Moisés era un hombre que estaba muy acostumbrado a lo sobrenatural, porque en la casa de Faraón se vivía de la brujería y era común que Moisés viera cosas extrañas y que viera algo sobrenatural como normal. Pero cuando Dios se le revela a Moisés, lo hace de una manera muy extraordinaria, y es que era común ver zarzas secas arder en el desierto a causa del sol, del calor del sol. Pero no era común que sea de noche, que una zarza esté verde, encendida y que no se consuma. ¿Usted se hubiera acercado en ese momento? Quizás usted hubiese buscado a otra persona y le dice, mira, ven, vamos a llegar allí que hay algo extraño. Pero Moisés tuvo mucha curiosidad y se acercó. En Éxodo capítulo 24, verso 9 dice lo siguiente: Moisés subió a la montaña con Aarón, Nadab, Abiú y 70 jefes israelitas. Allí todos los israelitas vieron al Dios de Israel y comieron y bebieron, pero Dios no le hizo ningún daño. Bajo los pies de Dios había algo tan brillante como el mismo cielo, hasta parecía un piso de cristal azul. Después Dios le dijo a Moisés: sube a la montaña y espérame allí, porque voy a darles las tablas de piedra en las que he escrito las leyes y mandamientos para instruir al pueblo de Israel. Moisés se preparó y subió al Sinaí, junto con su ayudante Josué. Antes de subir les dijo a los jefes israelitas: esperen aquí hasta que Josué y yo regresemos. Aarón y Hur se quedarán con ustedes para ayudarlos a resolver cualquier problema que tengan. Después de esto, Moisés subió a la montaña del Sinaí. Allí en la parte más alta, Dios se manifestó en todo su poder a la vista de todos los israelitas. La gloria de Dios era como un fuego que todo lo consumía. Durante 6 días la montaña quedó cubierta por una nube, y desde esa nube Dios llamó a Moisés. Cuando Moisés sube a ver a Dios, sucede algo muy inquietante, y es que el pueblo comienza a verse en la necesidad de adorar a un Dios que ellos tenían por costumbre adorar, y es que ellos adoraban a un becerro de oro llamado bovino. Y aparte de que era una costumbre egipcia, aquí llegaba lo que ellos le llamaban la era del toro. Eso era una de las eras de los signos zodiacales, los cuales los egipcios tenían la costumbre de adorar. Y en ese momento en que ellos le entregan todas las prendas a Aarón, podemos ver que Aarón no tan solo era la voz de Moisés, sino que era un artífice, tenía la capacidad de traer cosas a la existencia, era muy creativo, y por eso crea el becerro de oro que el pueblo le estaba exigiendo. En ese momento Jehová, en el Éxodo capítulo 33, verso 3, Jehová le dice a Moisés: ve, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu simiente la daré, y yo enviaré delante de ti al ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al pereceo, y al heveo, y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, porque yo no subiré en medio de ti, porque eres un pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. A causa de la transgresión que ellos habían cometido, Dios se había airado. Y lo que sucede aquí es muy complicado, y si leemos los versículos nos daremos cuenta que Dios continúa prometiéndole la tierra prometida a pesar del pecado que ellos habían cometido.
Y lo que Dios le está diciendo a Moisés en pocas palabras: tendrás los recursos suficientes, seguirás funcionando, van a haber victorias, los enfermos se sanarán, los milagros ocurrirán, el maná caerá del cielo. Y lo más importante de todo, pondré delante de ti a mi ángel. Pero el ángel que Dios le está prometiendo a Moisés no es cualquier ángel. Y si leemos la Biblia nos damos cuenta que un solo ángel en la Biblia mató a 185,000 soldados sirios en una sola noche. Un solo ángel podría mover el sol de donde está con tan solo una orden de Dios. Lo que quiere decir es que Moisés iba a caminar por el desierto con el pueblo de Israel con los recursos suficientes para ellos llegar a la tierra prometida. Y Dios le dice: todo esto te daré, pero con tan solo una condición. ¿Cuál? Y es que mi presencia ya no caminará contigo. Me imagino yo ese momento en el cual el hombre que antes de conocer a Dios tenía un vacío existencial. El hombre que antes de conocer a Dios su vida no tenía sentido. Que lo que motivó verdaderamente a Moisés a llevar al pueblo de Israel al desierto y cumplir la voluntad de Dios era la presencia de Dios. Y es aquí que Moisés se pone extremadamente rebelde y le dice en pocas palabras: mira, a mí no me importan los recursos, no me importa si el ángel está ahí, no me importa si tendremos victorias. Si tu presencia no camina conmigo, no me saques de aquí. Y yo no sé cuántos se levantan con esa actitud de decirle a Dios: ni siquiera el trabajo me saques sin tu presencia, ni siquiera los estudios me lleves sin tu presencia, ni siquiera al colmado me saques sin tu presencia. Yo no sé cuántos están aquí para decirle a Dios que lo único que los mantiene inspirados a marchar, a hacer cada cosa que hacen en esta vida, es la presencia de Dios. No sé cuántos están aquí que le dicen eso al Señor. Moisés estaba viviendo una experiencia real y no una emoción como se vive muchas veces en la iglesia del siglo XXI. Dile al que está a tu lado: ahora vienen los fuetazos. Dile: ahora vienen los fuetazos. Sí, porque la palabra cuando uno la lee y Dios le da palabra a uno, lo primero que hace la palabra es golpear a uno. Pero yo no me quiero quedar así. Hermanos, las emociones de la carne son enemigas en totalidad de la pasión por Dios. Pasión significa padecimiento. Esa es una de las cualidades que tiene el amor según Corintios 13. Lo que quiere decir que la pasión por Dios trasciende todo sentimiento. Y podemos ver en determinados momentos en la palabra de Dios que los discípulos, cuando estaban en persecución, llegó ese momento en el cual le ponían el hacha en la cabeza y le decían: niega a Cristo. Pero ellos le respondían: no, papá, córtala si tú quieres, pero nosotros no negaremos a aquel que vimos resucitar de los muertos. Eso se llama pasión por la presencia de Dios. Una de las cualidades de la que tienen las emociones humanas es que son vanas y pasajeras. ¿Quién con solo emoción que le ponen una hacha en la cabeza no negará a Cristo? Porque las emociones se disparan en un momento determinado de la vida, pero llega un momento en el que menguan. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y vivimos condicionados
a sentirnos bien según el ambiente que nos rodea. Si el ambiente no está como queremos, nunca nos sentimos bien y mucho menos sentimos a Dios. Y es allí donde llega ese momento donde el ambiente está determinando nuestra comprensión de lo que no es Dios. Hermanos, el Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios se sujeta al profeta. Primera de Corintios 14:32. Recuerdo que antes, cuando yo hablaba en lengua, no sé si le ha pasado a muchos aquí, pero cuando yo hablaba en lengua, yo le hablaba en voz alta, porque en mi percepción de las cosas yo creía que la presencia de Dios se iba a mover aún más en el ambiente. Pero la palabra de Dios me dio esa galleta cuando leí a Pablo decir: si no hay nadie que interprete la lengua, cállate o hablará para ti. Y lo que sucede en el siglo XXI es que muchas veces nuestras emociones se descontrolan. Y cuando la Biblia habla en Corintios 14, verso 32, Primera de Corintios, de que el Espíritu se sujeta al profeta, no está hablando de que el Espíritu Santo se sujeta a nosotros. Está hablando de que nuestro carácter, nuestras emociones se tienen que sujetar a nuestra mentalidad. En pocas palabras, yo tengo que hacer conciencia conforme a la Biblia, cómo yo estoy adorando a Dios y tomando en cuenta los hermanos que me rodean. Por eso el apóstol Pablo decía: es mejor una palabra con sentido y que te entiendan que 1000 sin sentidos. ¿Me aman? Y es que muchos quieren justificar lo que es el desorden con lo que pasó en Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo y bautizó a todos los que estaban allí. Pero lo que sucedió allí no fue un desorden de emociones descontroladas. Lo que sucedió allí fue que el Espíritu Santo los embriagó de tal manera que comenzaron a hablar en lenguas, y las lenguas que hablaban allí eran lenguas que no eran angelicales sino naturales, porque el que hablaba hebreo le hablaba en inglés al que sabía inglés, y de esa manera el Evangelio conquistó a cada una de las personas que estaban allí. Y lo que decía la gente era que esta gente estaba llena de monstruos, porque la manera en que el Espíritu Santo trató con ellos era como si estuvieran borrachas. Yo he visto gente en este tiempo que no sujetan sus emociones, en el sentido de que si el Espíritu Santo llega a una iglesia, tenemos que considerar y hacer conciencia nuestra adoración a Dios. ¿Qué es lo que está edificando en la iglesia? ¿Qué es lo importante? Porque si no prestamos atención a los pequeños detalles, nunca tendremos un crecimiento integral. Y me impacta cómo ver estos hermanos que en el momento que se manifiestan estas emociones, comienzan a romper sillas y hay que agarrarlos y hay que hacer un sinnúmero de cosas, y lo que están alrededor lo que hacen es que desvían su atención de la adoración a Dios para captar la atención del hermanito que está desordenado. Y cuando suceden estas cosas, yo digo, yo no estoy en contra de que se lance. Yo no estoy en contra de que el Espíritu Santo se manifieste y arrebate a una gente. Pero yo he visto gente aquí en el coro que han dado un ejemplo de que cuando el Espíritu Santo lo agarra danzando, ni siquiera los hermanos tienen que subir aquí a agarrarlo para que no se den un mal golpe. Porque yo he visto que cuando danzan están conscientes de dónde están parados. Hermano, usted puede danzar, pero tenga en consideración el hermano que está conectado con Dios, que está al lado de usted. ¿Me aman? Hermanos, yo no vine
vine al templo a encontrarme con Dios. Yo vine al templo a encontrarme con ustedes. Yo vine al templo con Dios y usted también. Yo como con Dios, me baño con Dios, me desayuno con Dios. Y usted también lo hace. Si el ambiente que le rodea determina su vida y su relación con Dios, usted no está lo profundamente madurado en Dios. Hermano, le falta. Si usted estaba alegre y llegó a un ambiente deprimido y el ambiente le deprimió, eso es pura emoción. Si usted no adora a Dios ni en la casa, ni en la universidad, ni en el trabajo, ni solamente viene a la iglesia y lo adora aquí, eso es pura emoción. La lección de nosotros como creyentes está en que yo debo servir a Dios independientemente de lo que el ambiente me esté exigiendo a que yo haga. El ambiente no puede determinar la vida del creyente. Lo que yo estoy haciendo es diciéndole al ambiente: tú podrás en diversas ocasiones afectar mi mente, podrás afectar mi estado de ánimo, pero en mi espíritu voy a servir a Dios independientemente de lo que la gente me esté exigiendo a que yo haga. ¿Cuántos glorifican a Dios? Hermano, sentir la presencia de Dios no garantiza de que Dios esté con esa persona. Ay. Dice Santiago 2:19 que los demonios creen y tiemblan delante de la presencia de Dios, pero los demonios no obedecen y aborrecen la verdad tanto como aborrecen a su autor, pero sienten la presencia de Dios. Quiere decir que no todo el que tiembla está lleno de Dios. Lo que le estoy diciendo con esto es que lo que evidencia verdaderamente que una persona está lleno de Dios y que la presencia de Dios le acompaña es la fe que ha provocado un nuevo nacimiento fundamentado en la cruz del Calvario del Cristo resucitado. Hermanos, no hay forma de que Dios esté con una persona no hay forma de que Dios no esté con una persona que tenga fe. Eso contradeciría en totalidad la palabra de Dios. Y lo que le estoy diciendo es que cuando la presencia de Dios llega a una persona, las cosas caminan diferente y todo lo que se mueve en esa persona es real. No hay que hacer imitaciones, no hay que hacer dramatizaciones. Dios muestra verdaderos frutos y una verdadera evidencia de que Él está allí. Porque la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay ¿qué? ¿Hay qué? Libertad. ¿Y por qué muchas veces no hay libertad? Pero si está ahí libertad, no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de otra. Dios está aquí, de realidad estoy hablando de otra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Señores, en la antigüedad había una gran diferencia de cómo se movía la presencia de Dios a cómo se mueve la presencia de Dios en estos tiempos. Porque no había presencia continua. Los profetas tenían que subir un monte a buscar la presencia de Dios. Era un tiempo de total visitación. En el tiempo de la gracia las cosas no funcionan así. Hermanos, con mucho respeto, el tiempo de la visitación pasó. Ya no estamos en tiempo de visitación. El Espíritu, dice la Biblia, que descendía sobre David, pero no se quedaba. Dice la Biblia que el Espíritu descendía sobre Sansón,
pero no se quedaba, porque el Espíritu descendía para hacer algo notorio o impactar su poder en un determinado momento en el cual se necesitaba el poder de Dios, pero todavía no había un sello del Espíritu Santo. Pero en el tiempo de la gracia las cosas son diferentes. Ahora el Espíritu Santo no vino de visitación para quedarse, para quedarse e irse, sino que vino con el sello del Espíritu Santo para morar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que yo no tengo que tener a Dios por temporadas. Yo tengo que caminar con Dios hasta que yo me muera, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice en 1 Corintios 6:17 que el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella, pero el que se une al Señor, un espíritu es con el Señor. Quiere decir que ya yo no tengo que subir un monte a buscar la presencia de Dios. Ya por dentro yo cargo a Dios. Y no le estoy diciendo que no suban a un monte. Una cosa es buscar la presencia de Dios y otra cosa es intimidad con la presencia de Dios. Lo que quiero que la iglesia quede claro es que Dios está contigo siempre. Aun cuando te sientes en el piso, que sientes quizás por tu percepción de lo que es Dios, de que te dio la espalda, de que tiene una cara de un viejo arrugado cuando tú cometes un error. Pero la realidad es que cuando tú cometes un error, Dios está así. Levántate, arrepiéntete de tu pecado, vete, pero no peques más. Hermanos, el hecho de decir Dios está aquí, eso significa demasiado. Que el creador del universo esté en un salón lleno de pecadores redimidos, eso se llama gracia. Pónganse de pie. Yo no sé si me entendieron, pero ese era mi propósito hoy en día. Y si dije algo fuera de lo que está en la Biblia, no lo digo por sarcasmo, que pueden corregirme, se los digo con toda humildad. Dios está aquí en este lugar. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo creen? Ya saben que no es por costumbre que se lo estoy diciendo, ¿verdad? Dios está aquí en este lugar, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Y saben qué me impacta en la Biblia? ¿Saben qué me impacta de la palabra de Dios? Que cuando el Espíritu Santo llegó el día de Pentecostés, que arrebató a la gente que estaban allí, y hubo un nuevo nacimiento, y impactó tanto que nosotros lo tomamos de referencia para exaltar a Dios. Es que luego de ahí Pedro le predicó a una multitud y se convirtieron 5,000. Luego predicó de nuevo y se convirtieron 3,000. Y hubo un avivamiento tan grande, el cual provocó que la palabra que fue perseguida durante tanto tiempo por los emperadores siga germinando y llegue intacta hasta el siglo XXI y provoque que usted y yo estemos aquí adorando al Dios verdadero. Dios logró su propósito. Su propósito era que todas las naciones de la tierra le conozcan, y así fue. Porque no hay nadie que pueda detener los planes de Dios. Todos los obstáculos y las dificultades que podemos ver a través de la historia, todo eso Dios lo permitió para dispararnos con más fuerza hacia la verdad de Cristo Jesús. Nadie detiene el Espíritu Santo de Dios. Nadie
nadie detiene la transformación que Dios va a hacer hoy aquí con mucha gente. Padre, en el nombre de Jesús, oro a ti, Dios mío. Vengo, Padre, delante de ti, delante de tu presencia, Dios, presentándote este pueblo, Dios, y me incluyo a mí también, Espíritu de Dios. Te pido, Dios mío, que desde ahora en adelante nuestra vida camine diferente, que nuestra percepción de lo que tenemos de tu presencia sea diferente, Padre, que en vez de distorsionar nuestra percepción de ti, Señor, te conozcamos como verdaderamente tú eres, y sabemos y estamos conscientes, Dios mío, de que una vida no nos bastaría para conocerte en totalidad, porque eres el ser más ilimitado que existe. Dice tu palabra que buscaba a otro fuerte como tú y poderoso y no lo hallaste. A ti te servimos, Dios mío. A ti te glorificamos, a ti te exaltamos en esta hora. Tu presencia está aquí, trae libertad a los cautivos, Señor. Rompe todo yugo, Dios mío. Echa fuera todo espíritu del diablo que quiera atar las vidas en el nombre de Jesús. Yo declaro libertad en fuente de salvación. Yo declaro libertad en el nombre de Jesús sobre la gente que ha estado atada por mucho tiempo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Quebrantamos los espíritus de enfermedad que ha ido martirizando a las personas, esclavizando a las personas, Señor. Quita toda ignorancia en el nombre de Jesús. Y que las almas, Señor, que vinieron, Dios mío, hoy en día a escuchar tu palabra, sean convencidas por tu Espíritu Santo. Tócales, Espíritu de Dios, tócales en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Si hay alguien que desea aceptar a Jesucristo, puede pasar aquí. Que sea el Espíritu de Dios que lo mueva. Si hay alguien que quiere aceptar ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, el cual motivó a los discípulos a arriesgarse y perder su vida a causa de él, este es el momento más importante de tu vida. Dios está aquí para hacer un cambio a tu vida. Está aquí para glorificarse, para hacer algo diferente. Tócalos, Dios mío. Te doy muchas gracias, Señor. Gracias por este momento.